Hay momentos que dividen la vida en un antes y un después. Para nuestro protagonista, un simple viaje para comprar verduras se convirtió en el catalizador de un descubrimiento que destrozaría su mundo y lo obligaría a confrontar los fantasmas de un pasado que creía enterrado. Lo que encontró en un humilde puesto del mercado no solo cambiaría su futuro, sino que reescribiría toda su historia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Alejandro Vargas nunca pensó que ir a comprar pimientos cambiaría toda su vida. Tenía 45 años, era dueño de Vargas Construcciones, una importante firma, y vivía en una residencia donde todo llegaba a domicilio. Pero ese sábado por la mañana, su asistenta del hogar había salido de emergencia y él necesitaba ingredientes para hacer el guiso que tanto le gustaba a su hijo Daniel. «Papá, no sabes ni freír un huevo», le había dicho Daniel riéndose mientras desayunaban. «Mejor pido una paella. Hoy tu papá va a cocinar». Alejandro respondió con esa determinación que lo había llevado de obrero a millonario. «Voy al mercado y traigo todo lo necesario». Daniel, de 17 años, lo miró como si hubiera dicho que iba a viajar a Marte. Alejandro entendía la reacción. Hacía años que no pisaba un mercado popular. Desde que Elena había muerto en ese accidente 5 años atrás, todo en su vida se había vuelto automático, frío, organizado por empleados. Se subió a su Audi A8 oscuro y manejó hacia el mercado de la Ribera. El contraste era abismal. Salió de su barrio de casas enormes y jardines perfectos y llegó a un lugar lleno de vida. Gritos de vendedores, olores de comida, niños corriendo entre los puestos. Alejandro se sintió fuera de lugar, con su camisa de diseñador y sus zapatos italianos. La gente lo miraba, algunos con curiosidad, otros con esa mezcla de respeto y distancia que provoca el dinero. Caminó entre los puestos buscando pimientos, sintiéndose como un turista en su propia ciudad. Había olvidado cómo era esto. Elena siempre hacía las compras. Ella conocía a todos los vendedores, regateaba con una sonrisa, elegía las mejores frutas tocándolas con esa sabiduría que él nunca tuvo. «Los pimientos se eligen con el corazón», le decía siempre. «Si huelen a tierra y a sol, están perfectos». Estaba perdido entre tantos puestos cuando la vio. Era una niña de unos 11 años sentada detrás de un puesto de verduras. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada y estaba acomodando berenjenas en una caja de cartón. Llevaba una blusa azul sencilla y unos vaqueros gastados, pero había algo en ella que hizo que Alejandro se quedara paralizado. Era idéntica a Elena. No parecida, no similar. Era como ver un fantasma, como si su esposa hubiera regresado a los 11 años. Los mismos ojos grandes y expresivos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentraba, hasta la misma manera de fruncir el ceño cuando algo no le gustaba. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Sus manos comenzaron a temblar. Era imposible, completamente imposible. Pero ahí estaba, viva, real, organizando verduras como si fuera lo más normal del mundo. La niña levantó la vista y lo vio mirándola. Le sonrió con esa sonrisa que él conocía tan bien, la misma que lo había enamorado perdidamente 20 años atrás. «¿Busca algo especial, señor?», le preguntó con una voz dulce, pero madura para su edad. Alejandro no pudo responder. Se quedó ahí parado, mirándola como si fuera una aparición. La niña ladeó la cabeza, exactamente igual que Elena, cuando no entendía algo. «Está bien, señor. Se ve muy pálido. Yo necesito pimientos», logró articular finalmente. «Tengo los mejores pimientos del mercado.
respondió ella con orgullo, señalando hacia una caja llena de pimientos rojos y perfectos. Mi abuela dice que hay que elegirlos con cuidado. ¿Quiere que le ayude? La palabra abuela resonó en la cabeza de Alejandro. Tomó uno de los pimientos y se dio cuenta de que sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. La niña se acercó y puso su mano sobre la suya para ayudarlo. En ese momento, Alejandro sintió algo que no había sentido en 5 años. Era como si Elena estuviera ahí tocándolo, consolándolo. La niña tenía las mismas manos pequeñas y cálidas, la misma ternura en el gesto. ¿Cómo te llamas?, preguntó con la voz quebrada. Isabel, respondió ella. Isabel Soto. ¿Y usted? Ese era el apellido de soltera de Elena. Alejandro sintió que las piernas se le aflojaban. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más imposible. Alejandro, respondió. Alejandro Vargas. Isabel asintió y comenzó a elegir los mejores pimientos, explicándole como una pequeña experta por qué unos eran mejores que otros. Alejandro la escuchaba hipnotizado, viendo cada gesto, cada expresión, cada movimiento que era calcado a los de Elena. ¿Hace mucho que trabajas aquí?, preguntó tratando de sonar casual, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Todos los sábados vengo con mi abuela. Ella tiene este puesto desde hace años. Yo la ayudo porque está enferma y ya no puede cargar las cajas pesadas. ¿Y tu mamá? Isabel se quedó callada por un momento. Su expresión cambió, se volvió más seria, más triste. Mi mamá murió cuando yo era pequeña. Solo tengo a mi abuela. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. No podía ser coincidencia. Los parecidos físicos, el apellido, la edad, todo encajaba de una manera terrorífica. ¿Puedo conocer a tu abuela?, preguntó, aunque no estaba seguro de estar preparado para lo que pudiera descubrir. Está descansando en la furgoneta. El doctor dice que no debe hacer esfuerzos, explicó Isabel. Pero si quiere, puede venir conmigo. Ella siempre está contenta de conocer clientes nuevos. Alejandro asintió, siguiendo a Isabel hacia una furgoneta vieja estacionada detrás de los puestos. Una mujer estaba sentada en el asiento del conductor con la puerta abierta para tomar aire. Cuando los vio acercarse, levantó la vista. Alejandro la reconoció inmediatamente. Era Laura Soto, la mamá de Elena. Había envejecido. Estaba más delgada, pero era ella. Sus ojos se encontraron y Alejandro vio cómo se llenaban de lágrimas. «Dios mío», susurró Laura. «Abuela, ¿conoces al señor?», preguntó Isabel confundida. Laura miró a su nieta, luego a Alejandro, y después cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que tenía que decir. «Isabel, mi niña», dijo con voz temblorosa. «Hay algo que necesitas saber, algo que he estado guardando durante años». Alejandro sintió que su corazón se detenía. Isabel lo miró con esos ojos que eran exactamente iguales a los de Elena, esperando una explicación que cambiaría todo. «¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué lloras?», preguntó Isabel acercándose a Laura. Laura tomó las manos de su nieta y las apretó con fuerza. «Isabel, este señor es tu papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miró a Alejandro con expresión de shock total, procesando palabras que no podía entender. Alejandro se quedó paralizado, confirmando lo que su corazón ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar. «Mi papá», susurró Isabel, «pero mi papá no está muerto». Laura negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te mentí, mi niña, te mentí para protegerte. Tu papá está vivo y está aquí». Alejandro se acercó lentamente a Isabel, que lo miraba con una mezcla de confusión, esperanza y miedo. «¿Eres realmente mi papá?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. «Creo que sí», respondió Alejandro, su voz completamente quebrada. «Creo que eres mi hija». En ese momento, desde detrás de otro puesto, una mujer observaba la escena con lágrimas en los ojos.
Llevaba una gorra que le cubría parte del rostro, pero había algo familiar en su postura, algo que si Alejandro hubiera volteado en ese momento, habría cambiado todo de manera aún más impactante. Pero él solo tenía ojos para Isabel, la hija que no sabía que tenía, la niña que era el vivo retrato de la mujer que había amado más que a su propia vida. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. Una hora después, Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina más humilde que había visto en años. La casa de Laura era pequeña, con paredes que necesitaban pintura y muebles viejos, pero muy limpios. Isabel había preparado café en una cafetera antigua, mientras Laura buscaba una caja de zapatos llena de papeles. «Aquí están todos los documentos», dijo Laura poniendo la caja sobre la mesa. Certificado de nacimiento, informes médicos, todo lo que necesitas para confirmar que Isabel es tu hija. Alejandro tomó el acta de nacimiento con manos temblorosas. Ahí estaba Isabel Soto, nacida el 15 de marzo, hace 11 años. En el espacio del padre decía no registrado, pero las fechas encajaban perfectamente. Había nacido exactamente 9 meses después de la última vez que él y Elena habían estado juntos. «¿Por qué no pusieron mi nombre?», preguntó. «Porque Elena no quería que tuvieras obligaciones legales», explicó Laura. «Quería que si algún día aparecías, fuera porque realmente querías estar ahí». Isabel se sentó junto a Alejandro, todavía mirándolo como si fuera algo mágico. «¿De verdad eres millonario, como dice la gente?». Alejandro sonrió. Era la primera vez que sonreía genuinamente en años. «Sí, tengo dinero, pero eso no es lo importante ahora». «¿Qué es lo importante?», preguntó Isabel. «Conocerte, recuperar el tiempo perdido, ser el papá que deberías haber tenido desde el principio». Laura sacó más papeles de la caja. «Alejandro, hay algo más, algo que Isabel no sabe». «¿Qué cosa?», preguntó Isabel preocupada. Laura miró a Alejandro pidiendo permiso con los ojos. Él asintió. «Tu mamá no está en una casa de cuidados especiales», dijo Laura lentamente. «Está aquí en la ciudad, pero hay razones por las que no puede estar contigo». Alejandro sintió que se le paraba el corazón. «¿Qué razones?». Cuando Elena despertó del coma, no recordaba nada, pero poco a poco comenzó a recuperar algunos recuerdos. Recordó a Isabel, me recordó a mí, pero no te recordaba a... No, los doctores dijeron que era selectivo, que su mente había bloqueado los recuerdos dolorosos. ¿Los recuerdos dolorosos?, preguntó Alejandro, aunque sabía la respuesta. El divorcio, las peleas, la manera como terminaron las cosas. Alejandro se sintió como si le hubieran dado una puñalada. Entonces, ¿no quiere verme? No es que no quiera, aclaró Laura. Es que no puede. Cada vez que alguien menciona tu nombre, le dan ataques de pánico. Los doctores dicen que su mente asocia tu recuerdo con trauma. Isabel tomó la mano de Alejandro. ¿Por qué mi mamá tiene miedo de ti? Alejandro cerró los ojos, recordando los últimos días de su matrimonio, las peleas terribles, las acusaciones, las cosas hirientes que se habían dicho. Había sido cruel con Elena, frío, distante. Ahora entendía por qué su mente había bloqueado esos recuerdos. «Porque no fui un buen esposo», admitió. «Porque la lastimé mucho». «¿Pero ahora eres diferente?», preguntó Isabel. Alejandro la miró. Sus ojos eran los mismos de Elena, pero había algo diferente en ellos. Había esperanza, confianza, amor incondicional, todo lo que él había perdido con Elena. «Sí», respondió, «soy completamente diferente». Laura se levantó y fue hacia la ventana. «Alejandro, hay algo que necesitas saber. Elena viene al mercado todos los sábados. Desde lejos observa a Isabel. Nunca se acerca, pero siempre está ahí». «¿Qué?». Alejandro se levantó de golpe. «¿Estaba ahí hoy?».
Sí, te vio hablar con Isabel, te vio descubrir la verdad. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima otra vez. ¿Y qué hizo? Se fue. Estaba llorando. ¿Llorando de tristeza o de alegría? Laura se encogió de hombros. No lo sé, pero por primera vez en 5 años no se escondió cuando alguien la vio. Siempre que alguien la reconoce, sale corriendo. Hoy se quedó ahí, mirándote. Isabel se levantó y abrazó a Alejandro. «Papá, ¿vas a ayudar a mi mamá?» La palabra «papá» sonaba cada vez más natural, cada vez más hermosa. Alejandro abrazó a su hija, sintiendo que por fin tenía un propósito real en la vida. «Voy a hacer todo lo que pueda», prometió, «pero necesito saber más. Necesito entender qué pasó realmente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros». Laura regresó a la mesa y sacó una carpeta llena de informes médicos. Después del accidente, Elena estuvo en coma por 4 meses. Cuando despertó, había perdido la memoria a largo plazo. No recordaba los últimos 5 años de su vida, ni siquiera a mí, especialmente a ti. Los doctores dijeron que era un mecanismo de defensa. Su mente había bloqueado los recuerdos traumáticos. Alejandro hojeó los informes médicos. Había páginas y páginas de evaluaciones psicológicas, tratamientos, terapias. Elena había pasado por un infierno, pero recordaba estar embarazada. Sí, recordaba el embarazo, recordaba dar a luz, recordaba los primeros años de Isabel, pero no recordaba quién era el padre. ¿Nunca preguntó? Laura negó con la cabeza. Le dijimos que había sido una relación casual, que el padre no quería responsabilidades. Pensamos que era mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para Elena? ¿Para Isabel? ¿Para ti también? Alejandro se quedó callado, procesando toda la información. Había perdido 5 años de la vida de su hija. 5 años que nunca iba a recuperar, pero ahora tenía la oportunidad de ser el padre que Isabel necesitaba. «¿Dónde vive Elena ahora?», preguntó. «En un apartamento pequeño cerca del hospital. Trabaja medio tiempo en una floristería. Los doctores dicen que mantenerse ocupada la ayuda». «¿Puede vivir sola?». «Sí, pero necesita revisiones médicas regulares y no puede tener estrés. Cualquier situación que la altere demasiado puede causarle ataques de pánico». Isabel se acercó a la ventana. «A veces la veo pasar por aquí. Siempre usa una gorra y gafas de sol, pero yo sé que es ella». «¿Nunca has tratado de hablarle?», preguntó Alejandro. «La abuela dice que no puedo, que sería muy peligroso para ella». Alejandro miró a Laura. «¿Tan grave es su condición?». «Los doctores dicen que cualquier shock emocional fuerte podría causarle daño permanente. Su mente está en un equilibrio muy delicado, pero no puede seguir viviendo así para siempre». «No», admitió Laura, «pero tampoco podemos arriesgarnos a que algo le pase». Alejandro se quedó pensando. Había construido un imperio empresarial, resolviendo problemas complejos, pero esto era diferente. Esto era su familia, su vida, su corazón. «¿Qué necesita?», preguntó finalmente. «¿Qué necesita Elena? ¿Qué necesita para estar mejor? Mejores doctores, mejores tratamientos, una casa mejor. ¿Qué necesita?». Laura lo miró con sorpresa. «Alejandro, no es cuestión de dinero. Todo se puede solucionar», dijo Alejandro con determinación. «Tiene que haber una manera. Los mejores doctores ya la han visto. Hemos probado todos los tratamientos posibles». «¿Y qué dicen? ¿Qué recomiendan?». Laura suspiró. «Dicen que necesita tiempo, que quizás algún día, si las condiciones son perfectas, podría recuperar algunos recuerdos, pero no hay garantías». «¿Qué tipo de condiciones?». «Entorno seguro, sin estrés, rodeada de cosas familiares y, sobre todo, sin presión». Alejandro se quedó callado pensando. Luego miró a Isabel,
que seguía junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver a su madre. «¿Tú quieres que tu mamá regrese?», le preguntó. Isabel se volteó con lágrimas en los ojos. «Es lo que más quiero en el mundo, pero la abuela dice que es imposible. ¿Y si te dijera que hay una manera?». Laura lo miró con alarma. «Alejandro, no puedes prometer cosas que no puedes cumplir». «No estoy prometiendo nada», dijo Alejandro. «Estoy preguntando qué pasaría si creáramos las condiciones perfectas. Un lugar seguro, sin estrés, con los mejores doctores del mundo. ¿Qué tienes en mente?». Alejandro miró alrededor de la casita humilde, pensando en su residencia vacía, en todos los recursos que tenía, en todo el dinero que había ganado pero que nunca había usado para algo realmente importante. «Tengo una idea», dijo, «pero necesito que confíen en mí». Isabel corrió hacia él y lo abrazó. «Yo confío en ti, papá». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Alejandro. Por primera vez en años sintió que su vida tenía un propósito real, una misión que valía la pena. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó Laura. «Primero», dijo Alejandro, «necesito que me dejen ayudar. Necesito que me dejen ser el papá que debería haber sido desde el principio. Y después vamos a traer a Elena de vuelta. Vamos a hacer que nuestra familia esté junta otra vez». Laura negó con la cabeza. «Alejandro, es muy arriesgado. Todo lo que vale la pena en la vida es arriesgado», respondió Alejandro. «Pero esta vez no voy a rendirme. Esta vez voy a luchar por mi familia». Isabel lo miró con admiración. «¿De verdad crees que puedes ayudar a mi mamá?». Alejandro tomó las manos de su hija. «Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Te lo prometo». En ese momento sonó el teléfono de Laura. Era un número desconocido. Cuando contestó, una voz temblorosa habló desde el otro lado. «Laura, soy yo, soy Elena. Necesito verte, necesito hablar contigo sobre lo que pasó hoy. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros». El silencio después de escuchar la voz de Elena fue absoluto. Laura se quedó con el teléfono en la mano, mirando a Alejandro con ojos llenos de pánico. Isabel corrió hacia su abuela, tratando de escuchar la conversación. «Mamá», susurró Isabel. «¿Es mi mamá?». Laura asintió lentamente. «Sí, mi niña, es tu mamá». Alejandro sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Después de 5 años, iba a escuchar la voz de la mujer que había amado más que a su propia vida. Se acercó a Laura, que seguía paralizada. «Pásame el teléfono», dijo Alejandro. «No». Laura negó con la cabeza. «Los doctores dijeron que no podía tener contacto contigo, que podría ser peligroso». «Laura, por favor». La voz de Elena sonaba desde el teléfono. «¿Estás ahí?». «Sí, estoy aquí», respondió Laura, alejando el teléfono de Mindoversins. «Alejandro, ¿dónde estás?». «Estoy en el café de la esquina, el que está cerca del mercado. Necesito que vengas sola». Alejandro se acercó más. «Dile que yo voy contigo». «No puedo», susurró Laura. «Dile que...». «Laura», interrumpió la voz de Elena. «Sé que él está ahí. Lo vi en el mercado. Vi cómo hablaba con Isabel. Vi cómo se abrazaron». El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro tomó el teléfono de las manos de Laura antes de que pudiera detenerlo. «Elena», dijo con voz quebrada. «Soy yo. Soy Alejandro». La respiración de Elena se escuchaba entrecortada del otro lado de la línea. No puedo hacer esto por teléfono. ¿Quieres que vaya a verte?» «No sé qué quiero», respondió Elena, y Alejandro pudo escuchar las lágrimas en su voz. «Estoy muy confundida. Cuando te vi hoy, fue como si algo despertara en mi cabeza, pero no entiendo qué. ¿Recordaste algo? Flashes, imágenes, tu cara, pero más joven,
una casa grande, peleas, muchas peleas. Alejandro cerró los ojos. Los únicos recuerdos que tenía de él eran los malos. Elena, sé que no es fácil, pero necesitamos hablar. Isabel sabe que eres su papá. Sí, acaba de enterarse. ¿Y cómo está? Alejandro miró a su hija, que estaba aferrada a la mano de Laura, con los ojos llenos de esperanza. Está bien, está feliz, quiere verte. Yo también quiero verla, susurró Elena. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De recordar, de que me duela, de que las cosas que recuerdo sean verdad. Alejandro sintió que se le partía el corazón. Elena, lo que pasó entre nosotros fue culpa mía. Todo fue culpa mía. No quiero hablar de eso por teléfono, dijo Elena rápidamente. Ven al café, trae a Isabel, pero ven solo tú con ella. Laura negó con la cabeza vigorosamente. Elena, los doctores dijeron... Los doctores no saben lo que siento, interrumpió Elena. Necesito ver a mi hija y necesito verlo a él. Alejandro miró a Laura. ¿Dónde está el café? Alejandro, esto es muy arriesgado, dijo Laura. Si Elena tiene un episodio... No va a pasar nada, dijo Alejandro con determinación. Voy a cuidarla, voy a cuidar a las dos. Isabel se acercó a Alejandro. Vamos a ver a mi mamá. Sí, mi niña, vamos a ver a tu mamá. Laura suspiró profundamente. Está bien, pero yo los acompaño. Me quedo cerca por si acaso. 20 minutos después, Alejandro caminaba hacia el café tomado de la mano de Isabel. Su hija estaba nerviosa. Se arreglaba el cabello cada 2 minutos y le preguntaba si se veía bien. ¿Crees que mi mamá me va a reconocer?, preguntó Isabel. Por supuesto que te va a reconocer, respondió Alejandro. Eres lo más importante en su vida. ¿Y a ti te va a reconocer? Alejandro se detuvo. Era una pregunta que no sabía cómo responder. No lo sé, mi niña, pero lo que importa es que estemos juntos. Cuando llegaron al café, Alejandro la vio inmediatamente. Elena estaba sentada en una mesa del fondo con la espalda hacia la entrada. Llevaba una gorra y gafas de sol, pero él la habría reconocido en cualquier lugar. La forma de sus hombros, la manera en que se sentaba, el movimiento nervioso de sus manos. ¿Es ella?, preguntó Isabel. Sí, respondió Alejandro. Es tu mamá. Se acercaron lentamente. Elena debe haber sentido su presencia porque se volteó. Cuando se quitó las gafas, Alejandro vio esos ojos que había amado tanto. Pero había algo diferente en ellos. Había miedo, confusión, pero también algo más, algo que parecía reconocimiento. Isabel, susurró Elena, y se levantó de inmediato. Su hija corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Mamá, te extrañé tanto. Yo también te extrañé, mi amor, respondió Elena. Y Alejandro pudo ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Perdóname por no haber estado contigo. ¿Por qué no podías estar conmigo?, preguntó Isabel. Elena miró a Alejandro por encima de la cabeza de su hija. Sus ojos se encontraron y él sintió la misma conexión que habían tenido 20 años atrás. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Porque estaba enferma, respondió Elena, porque no podía cuidarte como merecías. ¿Pero ya estás mejor? Elena dudó. Estoy mejor, pero todavía estoy confundida con muchas cosas. Alejandro se acercó lentamente. Hola, Elena. Ella lo miró directamente a los ojos. Hola, Alejandro. ¿Te molesta que esté aquí? No lo sé, respondió Elena honestamente. Cuando te veo siento muchas cosas, pero no entiendo qué significan. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. Se sentaron en la mesa, Isabel entre los dos. Elena no dejaba de mirar a Alejandro como si estuviera tratando de armar un rompecabezas en su cabeza. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro. Confundida, asustada,
pero también aliviada. ¿Aliviada? Porque por fin puedo ver a Isabel, porque por fin puedo hablar contigo. Isabel tomó las manos de sus padres. Vamos a ser una familia otra vez. El silencio que siguió fue tenso. Elena miró a Alejandro, buscando algo en su expresión. No sé, respondió Elena finalmente. Hay muchas cosas que no recuerdo, muchas cosas que no entiendo. ¿Qué recuerdas de mí?, preguntó Alejandro. Elena cerró los ojos. Recuerdo tu cara, pero más joven. Recuerdo una casa grande con jardín. Recuerdo que trabajabas mucho. Recuerdo peleas, gritos, portazos. Cada palabra era como una puñalada para Alejandro. ¿Solo recuerdas lo malo? No. Elena abrió los ojos. También recuerdo otras cosas. Recuerdo tu risa. Recuerdo que me comprabas flores. Recuerdo que me abrazabas cuando tenía pesadillas. Alejandro sintió una chispa de esperanza. ¿Recuerdas algo más? Recuerdo que te amaba, dijo Elena en voz baja. Recuerdo que te amaba mucho, pero también recuerdo que me lastimabas. Elena, yo no... Elena lo interrumpió. Déjame hablar. Necesito decir esto. Alejandro asintió. Recuerdo que siempre tenías excusas, que el trabajo era más importante que yo, que siempre había algo más urgente que estar conmigo. Tenías razón, admitió Alejandro. Tenías razón en todo. ¿Y por qué eras así?, preguntó Elena. ¿Por qué el trabajo era más importante que nuestra familia? Alejandro miró a Isabel, que escuchaba todo con atención. Porque era un idiota. Porque pensaba que el dinero era lo más importante. Porque pensaba que si tenía más dinero iba a ser más feliz. ¿Y fuiste más feliz? No, respondió Alejandro inmediatamente. Fui miserable, especialmente después de que te fueras. ¿Me extrañaste? Todos los días durante 5 años, cada día me levantaba pensando en ti. Elena se quedó callada, procesando sus palabras. ¿Y por qué no me buscaste? Porque pensé que estabas muerta, respondió Alejandro. Hubo un accidente. Me dijeron que habías muerto. ¿Y no fue así? Estuviste en coma. Cuando despertaste, habías perdido la memoria. Elena asintió. Eso me dijeron los doctores, pero hay cosas que no entiendo. ¿Por qué no sabía que Isabel era tu hija? Alejandro miró a Laura, que estaba sentada en otra mesa, observando discretamente. Porque cuando te fuiste no sabías que estabas embarazada. Te enteraste después. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no lo sabía, respondió Alejandro. Nadie me lo dijo. Elena frunció el ceño. ¿Por qué nadie te lo dijo? Porque tu mamá y tú pensaron que era mejor así. ¿Mejor para quién? Para ti, para Isabel, para mí también. Elena se quedó callada por un momento largo. ¿Crees que fue la decisión correcta? No, respondió Alejandro sin dudar. Fue la peor decisión que se pudo haber tomado. Perdí 5 años de la vida de mi hija, 5 años que nunca voy a recuperar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a ser el papá que debería haber sido desde el principio, dijo Alejandro mirando a Isabel. Voy a cuidar de ella, voy a amarla, voy a estar ahí para todo lo que necesite. ¿Y conmigo?, preguntó Elena en voz baja. ¿Qué vas a hacer conmigo? Alejandro la miró directamente a los ojos. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarte, para que te sientas mejor, para que recuperes la memoria, si es posible. ¿Por qué? Porque todavía te amo, respondió Alejandro sin dudar. Porque nunca dejé de amarte. Elena se quedó callada, lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé si puedo corresponderte. No sé si puedo volver a confiar en ti. No te estoy pidiendo que confíes en mí, dijo Alejandro. Te estoy pidiendo que me des una oportunidad de demostrarte que he cambiado. ¿Y si no cambio de opinión? ¿Y si nunca recupero la memoria? ¿Y si nunca vuelvo a amarte? Alejandro tomó las manos de Elena. Entonces voy a respetarlo, pero voy a estar ahí para Isabel. Voy a ser el mejor papá que pueda ser. Isabel miró a sus padres. Podemos intentarlo. Podemos intentar ser una familia. Elena miró a su hija, luego a Alejandro. No va a ser fácil. Lo sé, respondió Alejandro.
pero vale la pena intentarlo. ¿Y si no funciona? Entonces al menos lo habremos intentado, dijo Alejandro. Pero esta vez voy a hacer las cosas bien. Esta vez la familia va a ser lo más importante. Elena asintió lentamente. Está bien, podemos intentarlo, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Vamos despacio, muy despacio. No me presiones, no me fuerces a recordar cosas que no quiero recordar. De acuerdo, aceptó Alejandro inmediatamente. Y si en algún momento siento que no puedo seguir, te lo voy a decir, ¿de acuerdo? Y vas a respetar mi decisión completamente. Elena se secó las lágrimas. Entonces podemos intentarlo. Isabel se levantó y abrazó a sus padres al mismo tiempo. Vamos a ser una familia. Alejandro miró a Elena por encima de la cabeza de su hija. Por primera vez en 5 años sintió que tenía una razón real para vivir. No solo había encontrado a su hija, sino que tenía una oportunidad de recuperar a la mujer que había amado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó Isabel. Donde tú quieras, respondió Alejandro. Donde tu mamá se sienta cómoda. ¿Podemos vivir en tu casa grande?, preguntó Isabel. Alejandro miró a Elena. Solo si tu mamá quiere. Elena dudó. ¿Cómo? ¿Es tu casa? Grande, vacía, solitaria, respondió Alejandro honestamente. Pero podemos hacer que sea un hogar. ¿Y si no me gusta? Entonces buscamos otra casa o la arreglamos como tú quieras. Elena asintió. Está bien, podemos intentarlo. Cuando salieron del café, Alejandro sintió que estaba viviendo un sueño. Caminaba por la calle con su hija de una mano y la madre de su hija del otro lado. No era la familia que había perdido, pero era una oportunidad de construir algo nuevo. «Papá», preguntó Isabel, «¿crees que vamos a ser felices?» Alejandro miró a Elena, que caminaba en silencio, perdida en sus pensamientos. «Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo», respondió. «Vamos a hacer todo lo posible». Esa noche, mientras preparaba la casa para recibir a Elena e Isabel, Alejandro pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Había cometido errores terribles, había perdido años preciosos, había lastimado a la mujer que amaba, pero ahora tenía una segunda oportunidad y esta vez no la iba a desperdiciar. 2 semanas después del encuentro en el café, Alejandro estaba parado en la entrada de su residencia, nervioso como nunca había estado en su vida. Había contratado decoradores, había comprado muebles nuevos, había preparado cuartos especiales para Elena e Isabel, pero nada de eso importaba si ellas no se sentían cómodas en su casa. Su hijo Daniel estaba a su lado, igual de nervioso. ¿Estás seguro de que estás listo para esto, papá? No, respondió Alejandro honestamente, pero es lo correcto. Daniel tenía 17 años y había sido el único hombre en la casa durante 5 años. La idea de compartir a su padre con una hermana que no conocía y una mujer que no recordaba lo tenía ansioso. ¿Y si no nos llevamos bien?, preguntó Daniel. Entonces trabajaremos en llevarnos bien, respondió Alejandro. Isabel es tu hermana, y Elena va a ser parte de nuestra familia. Un taxi se detuvo frente a la casa. Alejandro sintió que se le aceleraba el corazón. Elena bajó primero, mirando la residencia con expresión de asombro y un poco de miedo. Isabel bajó después con una maleta pequeña y una sonrisa enorme. ¡Papá! Isabel corrió hacia Alejandro. «Tu casa es como un palacio». Alejandro la abrazó, pero sus ojos estaban fijos en Elena. Ella se había quedado junto al taxi, como si no estuviera segura de querer entrar. «¿Estás bien?», le preguntó Alejandro. «Es muy grande», respondió Elena. «Muy intimidante». «Es solo una casa», dijo Alejandro suavemente. «Pero si no te gusta, podemos buscar otra».
Elena negó con la cabeza. No, dijimos que íbamos a intentarlo. Daniel se acercó tímidamente. Hola, dijo. Soy Daniel. Isabel lo miró con curiosidad. ¿Tú eres mi hermano? Sí, respondió Daniel. Soy tu hermano mayor. ¿Sabías de mí? No, admitió Daniel. Papá me contó hace 2 semanas. Fue una sorpresa muy grande. ¿Estás contento de que esté aquí? Daniel miró a su padre, luego a Elena, luego de vuelta a Isabel. Estoy nervioso, respondió honestamente, pero sí, estoy contento. Alejandro ayudó a Elena con su maleta. ¿Quieres que te muestre la casa? Sí, respondió Elena, pero despacio. Todo me parece muy familiar y muy extraño al mismo tiempo. Entraron a la casa. El recibidor era enorme, con una escalera de mármol que subía al segundo piso. Elena se detuvo en la entrada, mirando alrededor con expresión confundida. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. He estado aquí antes, dijo Elena lentamente. Recuerdo esta escalera, recuerdo ese cuadro. Alejandro siguió su mirada. El cuadro era un paisaje que habían comprado juntos durante su luna de miel. Elena no recordaba comprarlo, pero su mente reconocía la imagen. ¿Recuerdas algo más?, preguntó Alejandro. Recuerdo subir estas escaleras. Recuerdo estar enojada. Recuerdo gritar. Alejandro sintió una punzada de dolor. ¿Recuerdas por qué gritabas? No. Elena negó con la cabeza. Solo recuerdo la rabia. Mucha rabia. Isabel tomó la mano de su madre. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, respondió Elena. Pero Alejandro podía ver que no era verdad. Solo necesito 1 minuto. Se sentó en uno de los sofás del recibidor. Alejandro se sentó a su lado, manteniendo distancia, pero mostrando apoyo. ¿Quieres que te lleve a tu cuarto?, preguntó. Puedes descansar. ¿Cuál es mi cuarto? Te preparé el cuarto de huéspedes. Tiene baño privado y vista al jardín. Pensé que te gustaría tener privacidad. Elena asintió. Gracias. Eso es. Considerado. ¿Dónde voy a dormir yo?, preguntó Isabel. Tienes tu propio cuarto también, respondió Alejandro. Está al lado del de tu mamá, pero si prefieres, puedes dormir con ella. ¿Puedo ver mi cuarto? Por supuesto. Subieron las escaleras. Alejandro había contratado a una decoradora especializada en cuartos de niños para que preparara el cuarto de Isabel. Cuando abrió la puerta, Isabel gritó de emoción. Es el cuarto más hermoso del mundo. El cuarto tenía paredes rosadas, una cama con dosel, un escritorio para hacer tareas, una biblioteca llena de libros y una ventana grande con vista al jardín. En una esquina había una casa de muñecas y juguetes que Alejandro había elegido cuidadosamente. ¿Te gusta?, preguntó Alejandro. Me encanta, respondió Isabel saltando en la cama. Puedo quedarme aquí para siempre. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, prometió Alejandro. Elena observaba desde la puerta. Es muy lindo, dijo, pero debe haber costado mucho. Dinero. El dinero no importa, respondió Alejandro. Lo que importa es que Isabel sea feliz. ¿Y si no funciona?, preguntó Elena. ¿Y si decidimos irnos? ¿No va a ser difícil para ella dejar todo esto? Alejandro entendió la preocupación. Si deciden irse, van a llevarse todo lo que quieran, pero espero que no sea necesario. Le mostró a Elena su cuarto. Era elegante, pero no ostentoso, con colores suaves y muebles cómodos. Había flores frescas en la mesita de noche y toallas nuevas en el baño. ¿Qué opinas?, preguntó Alejandro. Es hermoso, respondió Elena, pero me siento como si fuera una invitada. Eres más que una invitada, dijo Alejandro. Eres familia. Elena se sentó en la cama. Alejandro, necesito que hablemos. ¿Qué pasa? Esto es muy difícil para mí. Esta casa, estar aquí contigo, intentar recordar cosas que mi mente no quiere recordar. Alejandro se sentó en la silla del escritorio manteniendo distancia. ¿Qué puedo hacer para que sea más fácil? No sé, admitió Elena. Los doctores dicen que forzar los recuerdos puede ser contraproducente, pero estar aquí es como si mi mente estuviera luchando consigo misma.
¿Quieres que busquemos otra casa? No, quiero intentarlo, pero necesito que entiendas que va a ser un proceso lento. Lo entiendo, prometió Alejandro. Vamos a ir a tu ritmo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Daniel trataba de ser amable con Isabel, pero se notaba que estaba incómodo. Elena comía en silencio, mirando alrededor del comedor como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Isabel era la única que parecía completamente cómoda. ¿Siempre comen en este comedor tan elegante?, preguntó Isabel. Sí, respondió Daniel. Papá dice que es importante mantener tradiciones. ¿Qué tradiciones? Cena familiar todas las noches, nada de teléfonos en la mesa, hablar sobre el día. ¿Y de qué hablaban antes de que yo llegara? Daniel miró a su padre. Principalmente del trabajo, de la escuela, de deportes. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? De todo, respondió Alejandro. De lo que quieras hablar. Isabel sonrió. Quiero hablar de mi nueva escuela. ¿Cuándo empiezo? El lunes, respondió Alejandro. Te inscribí en la mejor escuela de la ciudad. Elena levantó la vista. ¿Sin preguntarme? Alejandro se dio cuenta de su error. Lo siento. Pensaste que podías tomar decisiones sobre mi hija sin consultarme. No, se apresuró a explicar Alejandro. Pensé que querías que empezara clases lo antes posible. Sí, quiero, respondió Elena, pero quiero estar involucrada en las decisiones. Tienes razón, admitió Alejandro. Debería haberte consultado. ¿Puedo cambiar de escuela si no me gusta?, preguntó Isabel. Por supuesto, respondió Alejandro mirando a Elena. Pero primero hablaremos con tu mamá. El resto de la cena transcurrió en relativo silencio. Después, mientras Alejandro ayudaba a limpiar la cocina, Elena se acercó a él. Necesitamos establecer reglas, dijo. ¿Qué tipo de reglas? Sobre Isabel, sobre las decisiones que la afectan, sobre cómo vamos a hacer esto. Está bien, aceptó Alejandro. ¿Qué propones? Todas las decisiones importantes sobre Isabel las tomamos juntos. Nada de inscribirla en escuelas o comprarle cosas caras sin consultarme. De acuerdo. Y necesito mi espacio. Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo. ¿Y qué pasa con Daniel?, preguntó Elena. Se ve incómodo. Está ajustándose, explicó Alejandro. Ha sido hijo único durante 5 años. Esto es un cambio grande para él también. ¿Crees que va a aceptar a Isabel? Sí, respondió Alejandro con confianza. Daniel es un buen chico. Solo necesita tiempo. A la mañana siguiente, Alejandro despertó temprano y bajó a la cocina. Se sorprendió al encontrar a Elena ya despierta, tomando café y mirando por la ventana hacia el jardín. Buenos días, dijo Alejandro. Buenos días, respondió Elena. ¿Siempre te levantas tan temprano? Sí, es un hábito del trabajo. ¿Sigues trabajando tanto como antes? Alejandro se sirvió café. Estoy tratando de trabajar menos. Quiero pasar más tiempo con Isabel. Contigo también, si quieres. ¿Qué tipo de trabajo haces? Construcción. Tengo una empresa de construcción. Elena asintió. Eso suena familiar. ¿Recuerdas algo sobre mi trabajo? Recuerdo que siempre estabas ocupado. Recuerdo que siempre había llamadas urgentes. Sí, admitió Alejandro. Ese era mi problema. El trabajo era mi prioridad. ¿Y ahora? Ahora mi prioridad es mi familia. Elena lo miró con escepticismo. ¿Cómo sé que es verdad? Porque te lo voy a demostrar, respondió Alejandro. Día tras día te lo voy a demostrar. Isabel bajó corriendo las escaleras, ya vestida para su primer día de escuela. Estoy lista. ¿Desayunaste?, preguntó Elena. No tengo hambre. Estoy muy nerviosa. Tienes que desayunar, insistió Elena. Es importante. Alejandro preparó huevos revueltos y tostadas.
Mientras Isabel desayunaba, Elena le arregló el cabello y le dio consejos sobre cómo hacer amigos nuevos. ¿Vas a estar aquí cuando regrese?, preguntó Isabel. Sí, prometió Elena. Voy a estar aquí. ¿Y tú, papá? Yo también voy a estar aquí, prometió Alejandro. Vamos a estar aquí cuando regreses. Después de dejar a Isabel en la escuela, Alejandro y Elena regresaron a casa en silencio. Cuando llegaron, Elena se dirigió hacia el jardín. ¿Puedo caminar un poco?, preguntó. Por supuesto. ¿Quieres que te acompañe? No necesito estar sola. Alejandro la vio caminar por el jardín, deteniéndose de vez en cuando para tocar las flores o sentarse en un banco. Había algo en su postura que le decía que estaba luchando internamente. Una hora después, Elena regresó a la casa. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro. Recordé algo, dijo Elena. Recordé que había un rosal en el jardín, un rosal que planté cuando nos mudamos aquí. Alejandro asintió. Sí, está en la parte trasera. Sigue ahí. ¿Puedo verlo? Por supuesto. La llevó al rosal. Era un rosal blanco que Elena había plantado durante su primer año de matrimonio. Había crecido mucho y estaba lleno de flores hermosas. Lo recuerdo, susurró Elena tocando una de las flores. Recuerdo plantarlo. Recuerdo que me dijiste que era una pérdida de tiempo. Alejandro sintió vergüenza. Sí, dije eso. ¿Por qué lo dijiste? Porque era un idiota, respondió Alejandro. Porque no entendía que las cosas hermosas son importantes. Elena se quedó callada, observando las flores. ¿Qué más recuerdas de mí que era idiota? Recuerdo que no te hacía caso cuando me hablabas. Recuerdo que siempre estaba revisando el teléfono durante las cenas. Recuerdo que cancelé nuestro aniversario porque tenía una reunión importante. ¿Recuerdas nuestro aniversario? Cada año, respondió Alejandro. 15 de junio. Cada año en esa fecha me siento miserable. ¿Por qué? Porque me recuerda todo lo que perdí, todo lo que destruí. Elena se volteó hacia él. ¿Realmente has cambiado? Sí, respondió Alejandro sin dudar. Completamente. ¿Cómo puedo estar segura? Porque en las últimas 2 semanas no he ido a la oficina ni una sola vez. Porque cancelé todas mis reuniones para estar aquí contigo y con Isabel, porque lo único que me importa ahora es mi familia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. Elena lo miró a los ojos. ¿Y si no funciona entre nosotros? ¿Y si nunca vuelvo a amarte? Entonces voy a respetar eso, respondió Alejandro, pero voy a seguir siendo el mejor padre que pueda ser para Isabel. ¿Y si me enamoro de otra persona? La pregunta dolió, pero Alejandro la respondió honestamente. Entonces voy a querer que seas feliz, aunque me duela. Elena asintió. Está bien, podemos seguir intentando. Esa tarde, cuando Isabel regresó de la escuela, estaba emocionada y llena de historias sobre sus nuevos compañeros de clase. Durante la cena, le contó a toda la familia sobre su maestra, sobre los niños que había conocido, sobre las cosas que había aprendido. ¿Te gustó?, preguntó Elena. Me encantó, respondió Isabel. Pero hay una cosa que me confunde. ¿Qué? Todos los niños hablan sobre sus papás. Algunos dicen que sus papás los llevan al trabajo los sábados, otros dicen que sus papás los ayudan con la tarea. ¿Y qué te confunde de eso?, preguntó Alejandro. ¿Tú vas a hacer esas cosas conmigo?, preguntó Isabel. ¿Vas a ser como los otros papás? Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Voy a ser mejor que los otros papás, prometió. Voy a hacer todo lo que no pude hacer durante 11 años. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Alejandro, y por primera vez en su vida sintió que una promesa así realmente importaba. Esa noche, mientras arropaba a Isabel en su cama, ella le preguntó, «Papá,
¿Crees que algún día vamos a ser una familia normal? ¿Qué es una familia normal?, preguntó Alejandro. Una familia donde todos se aman y nadie se va. Alejandro le dio un beso en la frente. Creo que vamos a ser mejor que una familia normal, dijo. Vamos a ser una familia que se eligió, que luchó por estar junta. ¿Y mamá también va a amarte otra vez? No lo sé, respondió Alejandro honestamente, pero voy a hacer todo lo posible para merecerlo. Un mes después de mudarse a la residencia, Elena despertó en medio de la noche con un grito que despertó a toda la casa. Alejandro fue el primero en llegar a su cuarto, seguido por Isabel y Daniel. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro encendiendo la luz. Elena estaba sentada en la cama, sudando y temblando. Tuve un sueño, dijo con voz entrecortada. Pero no era un sueño, era un recuerdo. ¿Qué recordaste?, preguntó Isabel acercándose a su madre. Recordé el día que me fui de esta casa, respondió Elena, mirando directamente a Alejandro. Recordé por qué me fui. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué recordaste exactamente? Recordé la pelea terrible que tuvimos. Recordé que me dijiste que nunca ibas a cambiar, que el trabajo siempre iba a ser tu prioridad. Elena, recordé que estaba embarazada, continuó Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. Recordé que traté de decírtelo esa noche, pero no me dejaste hablar. El silencio en la habitación era absoluto. Isabel miraba entre sus padres tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Qué más recordaste?, preguntó Alejandro, aunque tenía miedo de la respuesta. Recordé que hice las maletas esa misma noche. Recordé que me quedé esperando en la sala, esperando que bajaras y me pidieras que no me fuera. ¿Y bajé? No, respondió Elena. Te quedaste en tu oficina hablando por teléfono con algún cliente. Ni siquiera notaste que me había ido hasta el día siguiente. Alejandro se sentó en la silla del escritorio, completamente destruido. Elena, ¿Es verdad?, preguntó Isabel. ¿Realmente dejaste que mamá se fuera? Alejandro miró a su hija, viendo la decepción en sus ojos. Sí, admitió. Es verdad. ¿Por qué?, preguntó Isabel. Porque era un idiota, respondió Alejandro. Porque pensaba que Elena siempre iba a estar ahí sin importar cómo la tratara. Elena se secó las lágrimas. Recordé algo más, dijo. Recordé que traté de llamarte varias veces después de irme. Quería decirte que estaba embarazada. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque tu secretaria me dijo que estabas en reuniones importantes, que no podía ser molestado. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, Elena, lo siento mucho. La secretaria sabía que yo estaba embarazada. No, respondió Alejandro. Nadie lo sabía. Entonces, ¿por qué no me pasó las llamadas? Porque le dije que no quería hablar contigo, admitió Alejandro, sintiendo la vergüenza más profunda de su vida. Porque pensé que estabas tratando de manipularme para que regresaras. El silencio que siguió fue devastador. Elena lo miró con una expresión de dolor tan profunda que Alejandro sintió que se le partía el alma. ¿Pensaste que te estaba manipulando?, preguntó Elena. Sí, respondió Alejandro. Pensé que era otra de nuestras peleas, que eventualmente ibas a regresar, y cuando no regresaste, pensé que habías encontrado a alguien más. Pensé que habías decidido que no me querías en tu vida. Elena se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. ¿Sabes cuántas veces traté de llamarte? No, 15 veces. 15 veces durante 2 semanas. Después me di por vencida. Alejandro sintió que se le desgarraba el corazón. Elena, si hubieras sabido, ¿habrías contestado?, preguntó Elena volteándose hacia él. Alejandro quería mentir. Quería decir que sí, pero sabía que Elena merecía la verdad. No lo sé, admitió. Probablemente no. ¿Ves?, dijo Elena. Esa es la diferencia entre nosotros. Tú puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones. Yo no pude. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que después de que no contestaste mis llamadas, me di cuenta de que realmente no me querías, que realmente el trabajo era más importante que yo. Isabel se acercó a su madre. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, mi amor», respondió Elena abrazando a su hija. «Solo estoy recordando cosas que preferiría no recordar». «¿Vas a irte otra vez?», preguntó Isabel con miedo. Elena miró a Alejandro, luego a Isabel. «No lo sé», respondió honestamente. «Necesito pensar». «Por favor, no te vayas», suplicó Isabel. «Por favor, mamá. Estamos intentando ser una familia». «Lo sé, mi amor, pero es muy difícil. Para mí estar aquí sabiendo lo que sé ahora». Alejandro se levantó. «Elena, dame una oportunidad de explicarte». «¿Explicarme qué?», preguntó Elena. ¿Que pensaste que era una manipuladora? ¿Que no me querías lo suficiente como para contestar mis llamadas? «Explicarte que he cambiado», dijo Alejandro desesperadamente. «Que ya no soy esa persona». «¿Cómo puedo estar segura?» «Porque en el último mes he demostrado que mi familia es mi prioridad». «Un mes no borra 5 años de matrimonio horrible», respondió Elena. «Un mes no borra el hecho de que cuando más te necesité, no estuviste ahí». Daniel, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Mamá, Elena», dijo, «sé que no tengo derecho a opinar, pero he visto cómo ha cambiado mi papá desde que ustedes llegaron». «¿Cómo ha cambiado?», preguntó Elena. «Antes, cuando llegaba del trabajo, se iba directo a su oficina. Cenábamos en silencio y después él seguía trabajando hasta muy tarde. Y ahora llega del trabajo y lo primero que hace es preguntar por Isabel. Cena con nosotros, nos pregunta sobre nuestro día, nos ayuda con la tarea». Elena miró a Daniel con atención. «¿Eso es verdad?». «Sí», respondió Daniel. «Y otra cosa, antes los fines de semana también trabajaba, ahora los fines de semana los pasa con nosotros». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Elena. «Porque veo cómo mira a Isabel», respondió Daniel. «La mira como si fuera lo más importante del mundo, y lo veo mirarte a ti de la misma manera». «¿Y eso qué tiene que ver?». «Que la persona que tú recuerdas ya no existe», dijo Daniel. «Mi papá ya no es esa persona». Elena se quedó callada, procesando las palabras de Daniel. «¿Tú crees que la gente puede cambiar realmente?». «Sí», respondió Daniel, «mi papá es la prueba». Alejandro miró a su hijo con orgullo y gratitud. «Daniel tiene razón», dijo. «Soy diferente, pero entiendo por qué te cuesta creerme». «¿Qué necesito hacer para demostrártelo?», preguntó Alejandro. «No lo sé», respondió Elena. «Honestamente, no lo sé». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Alejandro. ¿Quieres que te dé espacio? Elena lo miró sorprendida. ¿Harías eso? «Haría lo que fuera necesario para que te sintieras cómoda», respondió Alejandro, «incluso si eso significa alejarme. Pero esta es tu casa. Esta es nuestra casa», corrigió Alejandro. «Tuya, de Isabel, de Daniel, mía. Pero si necesitas que me vaya para poder sanar, me iré». Elena se quedó callada por un momento largo. «No quiero que te vayas», dijo finalmente, «pero necesito tiempo para procesar estos recuerdos». «¿Cuánto tiempo?». «No lo sé, tal vez días, tal vez semanas». «Te voy a dar todo el tiempo que necesites», prometió Alejandro. «Y si decido que no puedo seguir adelante con esto, entonces voy a respetar tu decisión», respondió Alejandro. «Pero voy a seguir siendo el padre de Isabel». «¿Y si conozco a alguien más?». La pregunta dolió, pero Alejandro la respondió con honestidad. «Entonces voy a querer que seas feliz, aunque me duela». Isabel miró a sus padres. «¿Pueden intentar arreglar las cosas, por favor?». «Mi amor». Elena se arrodilló frente a su hija. «Algunos problemas no se arreglan fácilmente. Necesito tiempo para sanar heridas muy profundas». «Pero, ¿vas a intentarlo?».
Voy a intentarlo, prometió Elena. Pero necesito que entiendas que va a ser muy difícil. Y si no funciona, entonces vamos a encontrar una manera de ser una familia diferente. ¿Una familia diferente?, preguntó Isabel. Una familia donde todos nos amemos, aunque mamá y papá no sean pareja, respondió Elena. ¿Eso es posible? Sí, respondió Alejandro. Es posible. Hay muchas familias así. Pero prefiero que sean pareja, admitió Isabel. Nosotros también, dijo Alejandro, mirando a Elena. Pero lo más importante es que todos seamos felices. Los días siguientes fueron difíciles. Elena se había vuelto distante, perdida en sus recuerdos recuperados. Pasaba mucho tiempo en el jardín, especialmente cerca del rosal que había plantado años atrás. Alejandro respetó su espacio, pero se aseguró de que supiera que estaba ahí si lo necesitaba. Seguía yendo al trabajo, pero por periodos más cortos, y siempre estaba en casa para la cena. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Isabel con la tarea, Elena se acercó a ellos. ¿Puedo hablar contigo?, le preguntó a Alejandro. Por supuesto, respondió Alejandro. ¿Quieres que sea en privado? No, respondió Elena. Isabel puede escuchar. Esto la afecta a ella también. Se sentaron en la sala. Elena tomó las manos de Isabel. He estado pensando mucho, comenzó Elena, sobre los recuerdos que han regresado, sobre lo que pasó entre tu papá y yo. ¿Y qué decidiste?, preguntó Isabel. Decidí que el pasado es el pasado, respondió Elena, que no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir qué hacer con el futuro. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Alejandro. Quiero intentar perdonar, dijo Elena. No porque lo que pasó no importa, sino porque cargar con resentimiento no me está haciendo bien. ¿Eso significa que vas a darle otra oportunidad a papá?, preguntó Isabel. Significa que voy a darle una oportunidad a nuestra familia, respondió Elena, pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Alejandro. Primera condición, vamos a ir a terapia familiar todos juntos. Acepto, respondió Alejandro inmediatamente. Segunda condición, si vuelvo a sentir que el trabajo es más importante que la familia, me voy y no regreso. Acepto. Tercera condición, vamos despacio, muy despacio. No me presiones para que sienta cosas que no estoy lista para sentir. Acepto. ¿Y cuarta condición?, preguntó Isabel. ¿Puedo poner yo una condición? Elena sonrió. ¿Cuál? Que los domingos hagamos algo divertido juntos, los cuatro como una familia normal. Acepto, dijeron Elena y Alejandro al mismo tiempo. ¿Y Daniel?, preguntó Alejandro. ¿Qué condición pones tú? Daniel pensó por un momento. Que Isabel me enseñe a jugar algunos de sus juegos y que yo le enseñe a jugar videojuegos. Acepto, respondió Isabel emocionada. Entonces está decidido, dijo Elena. Vamos a intentarlo, pero esta vez lo vamos a hacer bien. ¿Qué significa hacerlo bien?, preguntó Isabel. Significa comunicarnos cuando estemos enojados, respondió Elena. Significa que papá va a demostrar que realmente ha cambiado, día tras día. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó Alejandro. Voy a trabajar en perdonar, respondió Elena. Voy a trabajar en confiar otra vez. ¿Y si no puedes? Entonces vamos a encontrar otra manera, dijo Elena. Pero lo vamos a intentar con todo lo que tenemos. Esa noche, durante la cena, el ambiente era diferente. Había esperanza en el aire, pero también cautela. Todos sabían que iban a enfrentar desafíos, pero también sabían que estaban dispuestos a luchar por su familia. «Papá», preguntó Isabel, «¿crees que vamos a poder ser felices?» Alejandro miró a Elena, que le dio una sonrisa pequeña pero genuina. «Creo que vamos a hacer todo lo posible para hacerlo», respondió. «¿Y si no funciona? Entonces vamos a saber que lo intentamos», dijo Alejandro. «Y eso ya es mucho». «Mamá», preguntó Isabel. «Sí, mi amor. ¿Crees que vas a volver a amar a papá algún día?» Elena miró a Alejandro y por primera vez en semanas no apartó la mirada inmediatamente.
No lo sé, respondió honestamente, pero creo que vale la pena averiguarlo. ¿Y tú, papá, todavía amas a mamá? Nunca dejé de amarla, respondió Alejandro, ni por un segundo. Entonces, ¿por qué la lastimaste? Porque no sabía cómo amarla correctamente, admitió Alejandro. Pero ahora sí lo sé. ¿Cómo se ama correctamente?, preguntó Isabel. Poniendo a la persona que amas antes que cualquier otra cosa, respondió Alejandro, escuchándola cuando te habla, estando ahí cuando te necesita, y perdonando cuando comete errores, agregó Elena. Sí, asintió Alejandro, y perdonando cuando comete errores. ¿Cómo ustedes se están perdonando ahora?, preguntó Daniel. Exactamente, respondió Elena, como nos estamos perdonando ahora. Esa noche, cuando Alejandro fue a despedirse de Isabel, ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. Papá, ¿qué habría pasado si hubieras sabido que mamá estaba embarazada de mí? Alejandro se sentó en el borde de la cama. Habría corrido tras ella, respondió. Habría hecho todo lo posible para que regresara. ¿Pero habrías cambiado realmente? Honestamente, Alejandro pensó cuidadosamente su respuesta. Probablemente no. Probablemente habría seguido siendo el mismo, solo que con más responsabilidades. Entonces fue mejor que no lo supieras. No, respondió Alejandro, porque perdí 11 años de tu vida. Pero tal vez necesitaba perder eso para entender lo que realmente importa. ¿Y qué importa realmente? Tú, respondió Alejandro, tu mamá, Daniel, mi familia, ustedes son lo único que realmente importa. Isabel sonrió. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué? Creo que mamá va a volver a amarte. ¿Por qué crees eso? Porque la veo mirarte cuando crees que no se da cuenta, respondió Isabel. Y la manera en que te mira es como si estuviera recordando por qué se enamoró de ti. ¿De verdad? Sí, asintió Isabel. Solo necesita un tiempo para recordar cómo confiar en ti otra vez. Alejandro besó la frente de su hija. Espero que tengas razón. La tengo, respondió Isabel con confianza. Siempre la tengo. Bueno, casi siempre. Isabel se rió. Pero en esto sí tengo razón. Vamos a ser una familia feliz. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque todos lo queremos, respondió Isabel. Y cuando toda la familia quiere lo mismo, siempre funciona. Alejandro esperaba que su hija tuviera razón. Esperaba que el amor fuera suficiente para sanar todas las heridas. Esperaba que esta vez pudiera ser el hombre que su familia necesitaba. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. 3 meses después de la crisis nocturna, la familia Vargas había encontrado una rutina que funcionaba. Las sesiones de terapia familiar habían ayudado enormemente y Alejandro había demostrado día tras día que su compromiso con la familia era real, pero nada los había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Era un sábado por la mañana cuando sonó el teléfono. Alejandro estaba en la cocina preparando el desayuno mientras Elena ayudaba a Isabel con un proyecto escolar y Daniel practicaba guitarra en su cuarto. «Diga», contestó Alejandro. «Señor Vargas», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo. Habla la doctora Elena Vázquez de la Clínica Santa Isabel. Necesito hablar con usted sobre Elena Soto». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué pasa con Elena? ¿Está ella ahí?» «Sí, está aquí conmigo». «Señor Vargas, necesito que vengan a la clínica lo antes posible. Hay algo muy importante que debo decirles». «¿Qué es? ¿Está Elena en peligro?» «No puedo hablar por teléfono, pero es urgente que vengan». Alejandro colgó el teléfono con las manos temblando. Elena se acercó inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó. «Te ves muy pálido». «Era de la clínica. Necesitan que vayamos ahora mismo». «¿Por qué? No me lo quisieron decir por teléfono». Elena sintió un escalofrío de miedo. «¿Crees que algo está mal conmigo?» «No lo sé.
respondió Alejandro tomando sus manos, pero vamos a enfrentarlo juntos. ¿Qué pasa?, preguntó Isabel acercándose. Tenemos que ir a la clínica, explicó Elena. Pero no te preocupes, probablemente no es nada serio. ¿Puedo ir con ustedes? Es mejor que te quedes con Daniel, dijo Alejandro. Regresamos en unas horas. ¿Prometen que van a estar bien? Prometemos, respondió Elena abrazando a su hija. En el camino a la clínica, Elena estaba silenciosa, perdida en sus pensamientos. Alejandro trataba de mantener la calma, pero por dentro estaba aterrorizado. Después de todo lo que habían pasado, después de todos los progresos que habían hecho, no podía soportar la idea de perder a Elena otra vez. ¿Crees que es algo sobre mi memoria?, preguntó Elena. Tal vez, respondió Alejandro. ¿Has tenido más recuerdos últimamente? Sí, admitió Elena, pero no como antes. Ahora son recuerdos buenos, recuerdos de cuando éramos felices. ¿Como cuáles? Como nuestra primera cita, como el día que nos comprometimos, como la primera vez que dijiste que me amabas. Alejandro sonrió a pesar de su preocupación. ¿Recuerdas todo eso? Sí, y también recuerdo por qué me enamoré de ti. ¿Por qué? Porque cuando me mirabas me sentía como la persona más importante del mundo, respondió Elena, como si fuera lo único que importara. Porque eres lo único que importa, dijo Alejandro. Tú e Isabel y Daniel, ustedes son mi mundo. Lo sé, sonrió Elena. Ahora lo sé. Cuando llegaron a la clínica, la doctora Vázquez los estaba esperando. Era una mujer mayor, con expresión seria, pero amable. Señor Vargas, Elena, gracias por venir tan rápido, dijo guiándolos hacia su oficina. Doctora, ¿qué es lo que necesita decirnos?, preguntó Alejandro. Siéntense, por favor. Se sentaron juntos, Alejandro tomando la mano de Elena. Elena, comenzó la doctora, ¿has tenido dolores de cabeza últimamente? Sí, respondió Elena, pero pensé que era por el estrés. ¿Qué tipo de dolores? Muy fuertes, especialmente por las mañanas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Alejandro. Porque no quería preocuparte, respondió Elena. Pensé que era normal. Elena, continuó la doctora, necesito hacerte algunos estudios. Hay algo que no salió bien. En tu última resonancia magnética. ¿Qué cosa?, preguntó Elena apretando la mano de Alejandro. Hay una pequeña anomalía en tu cerebro. Probablemente es resultado del accidente que tuviste hace 5 años. ¿Qué tipo de anomalía? Es un pequeño hematoma que no se reabsorbió correctamente después del accidente. Está creciendo lentamente. Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué significa eso? Significa que necesitas cirugía, explicó la doctora. No es algo que podamos posponer mucho más. ¿Es peligrosa la cirugía?, preguntó Elena. Toda cirugía cerebral tiene riesgos, respondió la doctora honestamente. Pero si no la hacemos, los riesgos son mayores. ¿Qué tipo de riesgos? Pérdida de memoria permanente, problemas motores. En el peor de los casos puede ser fatal. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro sintió que no podía respirar. ¿Cuándo necesita hacerse la cirugía?, preguntó finalmente. Lo antes posible, idealmente la próxima semana. ¿Y cuáles son las posibilidades de éxito? 80%, respondió la doctora. Son buenas probabilidades. ¿Y el 20% restante? Hay riesgo de complicaciones, pérdida de memoria, problemas de coordinación, cambios de personalidad. Elena miró a Alejandro. ¿Qué opinas? Opino que no tenemos opción, respondió Alejandro. No puedo arriesgarme a perderte otra vez. ¿Y si la cirugía no sale bien? ¿Y si pierdo la memoria otra vez? Entonces vamos a empezar de nuevo, dijo Alejandro sin dudar. Vamos a enamorarnos otra vez. ¿Y si cambio completamente? ¿Y si no soy la misma persona? Entonces voy a amar a la persona en la que te conviertas, respondió Alejandro, porque lo que amo de ti no son solo los recuerdos, es tu alma. Elena comenzó a llorar. Tengo miedo. Yo también, admitió Alejandro.
pero vamos a enfrentarlo juntos. ¿Qué les vamos a decir a los niños? Les vamos a decir la verdad, respondió Alejandro, que mamá necesita una operación, pero que todo va a estar bien. Y si no está bien, va a estar bien, dijo Alejandro con determinación. Tiene que estar bien. La doctora los interrumpió. Necesito que firmen algunos documentos. Y Elena, necesito que vengas mañana para hacer algunos estudios preoperatorios. ¿Puedo acompañarla?, preguntó Alejandro. Por supuesto. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. Cuando regresaron a casa, Isabel y Daniel estaban esperándolos en la sala. ¿Qué dijo el doctor?, preguntó Isabel inmediatamente. Alejandro y Elena se sentaron con ellos. Mamá necesita una operación, explicó Alejandro. ¿Qué tipo de operación?, preguntó Daniel. En el cerebro, respondió Elena. Hay algo que no sanó bien después de mi accidente. ¿Es peligroso?, preguntó Isabel con lágrimas en los ojos. Todas las operaciones tienen riesgos, explicó Elena, pero el doctor dice que tengo buenas probabilidades. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Isabel. No va a salir mal, dijo Alejandro firmemente. Tu mamá es fuerte. Va a estar bien. ¿Cuándo es la operación? La próxima semana, respondió Elena. ¿Puedo quedarme en casa y no ir a la escuela?, preguntó Isabel. No, dijo Elena. Quiero que sigas con tu rutina normal. Pero, ¿y si te pasa algo mientras estoy en la escuela? No me va a pasar nada, prometió Elena. Y además, tu papá va a estar conmigo todo el tiempo. ¿Prometes que vas a estar bien? Prometo que voy a luchar con todas mis fuerzas, respondió Elena, porque tengo una familia hermosa que me necesita. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Alejandro encontró a Elena en el jardín, sentada junto al rosal. ¿Estás bien?, preguntó sentándose a su lado. Estoy asustada, admitió Elena, pero también estoy agradecida. ¿Agradecida? Porque tuve estos últimos meses contigo, porque pude conocer a Isabel como realmente es, porque pude perdonarte, y que me perdonaras. No hables como si fueras a morir, dijo Alejandro. Vas a estar bien, y si no es así, entonces voy a recordarte por el resto de mi vida, respondió Alejandro. Voy a asegurarme de que Isabel sepa lo increíble que era su mamá. ¿Y si pierdo la memoria otra vez? Entonces vamos a hacer nuevos recuerdos, dijo Alejandro. Mejores recuerdos. ¿Me vas a recordar si no recuerdo nada? Te voy a recordar todo, prometió Alejandro. Cada sonrisa, cada risa, cada momento que hemos compartido. Elena se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes algo? En estos últimos meses me volví a enamorar de ti. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿De verdad? Sí, no de la persona que eras antes, sino de la persona que eres ahora. ¿Y cómo soy ahora? Eres el hombre que siempre quise que fueras, respondió Elena. Eres atento, cariñoso, presente, eres el padre que Isabel merece. ¿Y soy el esposo que tú mereces? Sí, respondió Elena, definitivamente sí. Entonces, cuando salgas de la operación, podemos intentar ser una pareja real otra vez. Sí, sonrió Elena, podemos intentarlo. Incluso si no recuerdas nada, especialmente si no recuerdo nada, respondió Elena, porque voy a conocerte desde cero y voy a enamorarme de ti desde cero. Alejandro la abrazó más fuerte. Te amo tanto. Yo también te amo, respondió Elena, y voy a seguir amándote sin importar qué pase. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Elena pasó por todos los estudios preoperatorios mientras Alejandro se encargaba de arreglar sus asuntos de trabajo para poder estar con ella durante la recuperación. ¿Cancelaste todas tus reuniones?, preguntó Elena. Todas, respondió Alejandro. Mi familia es mi prioridad.
No van a tener problemas en la empresa. La empresa puede esperar, dijo Alejandro. Tú no puedes. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más me gusta de ti ahora?, preguntó Elena. ¿Qué? Que realmente cumples tus promesas, respondió Elena. Antes decías que ibas a cambiar, pero nunca lo hacías. Ahora no solo dices que vas a cambiar, sino que lo haces. Porque ahora entiendo lo que puedo perder, respondió Alejandro, porque ahora sé que no hay nada más importante que mi familia. La noche antes de la operación, toda la familia se reunió en la habitación de Elena. Isabel se acurrucó junto a su madre, Daniel se sentó en el sillón y Alejandro se quedó parado junto a la cama. ¿Quieren ver una película?, preguntó Alejandro. Sí, respondieron todos al mismo tiempo. Vieron una comedia romántica, riéndose y comentando como una familia normal, pero todos sabían que tal vez sería la última noche que Elena sería ella misma. «Mamá», preguntó Isabel antes de irse a dormir. «Sí, mi amor. ¿Vas a recordar que me amas?» «Voy a recordar que te amo», prometió Elena. «Aunque no recuerde nada más. Voy a recordar que te amo». «Prometes». «Prometo», dijo Elena besando la frente de su hija. «Te amo más que a mi propia vida». Esa noche Alejandro se quedó despierto toda la noche, viendo a Elena dormir y memorizando cada detalle de su rostro. Al amanecer, ella se despertó y lo miró con ojos llenos de amor. «¿Estás listo?», preguntó. «Estoy listo», respondió Alejandro. «¿Tú estás lista?» «Estoy lista», respondió Elena. «Porque no importa lo que pase, sé que tengo una familia que me ama». «Tenemos una familia que nos ama», corrigió Alejandro. «Y vamos a salir de esta juntos. ¿Prometes que vas a cuidar de Isabel si algo me pasa?» «Prometo que voy a cuidar de Isabel», dijo Alejandro. «Pero también prometo que no va a pasarte nada». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque no puedo imaginar mi vida sin ti», respondió Alejandro. «Porque después de todo lo que hemos pasado para estar juntos, no voy a dejar que nada nos separe otra vez». «Te amo, Elena», susurró. «Yo también te amo, Alejandro», respondió. «Y voy a seguir amándote sin importar qué pase». Cuando llegaron a la clínica, toda la familia estaba ahí. Laura, la madre de Elena, había venido desde temprano. Isabel se aferró a su madre como si no quisiera dejarla ir. «¿Vas a estar bien?», preguntó Isabel por última vez. «Voy a estar bien», prometió Elena, «porque tengo la familia más hermosa del mundo esperándome. ¿Y si no te reconozco cuando despiertes? Entonces me vas a volver a conocer», respondió Elena, «y te vas a enamorar de tu mamá. Otra vez. ¿Y si papá no te reconoce? Entonces él se va a enamorar de mí otra vez», sonrió Elena. «Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Siempre encuentra la manera de regresar». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en el Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. La sala de espera de la clínica se había convertido en el lugar más silencioso del mundo. Alejandro caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse. Laura rezaba en voz baja en una esquina. Daniel trataba de distraer a Isabel con juegos en su teléfono, pero la niña no dejaba de mirar hacia la puerta del quirófano. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó Isabel por 10ª vez. 3 horas, respondió Alejandro mirando su reloj. El doctor dijo que podían ser entre 4 y 6 horas. «Eso es mucho tiempo. Es tiempo normal para este tipo de operación». Trató de sonar tranquilo Alejandro, aunque por dentro estaba destruido. «Papá», preguntó Isabel. «Sí, mi amor». «¿Qué pasa si mamá no nos reconoce cuando despierte?». Alejandro se arrodilló frente a su hija. «Entonces vamos a ayudarla a recordar lo mucho que la amamos. Y si no quiere recordar, entonces vamos a hacer que se enamore de nosotros otra vez», respondió Alejandro. «Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Siempre encuentra la manera. ¿Prometes que vamos a seguir siendo una familia?». «Prometo»,
dijo Alejandro abrazando a su hija. Sin importar qué pase, vamos a seguir siendo una familia. 4 horas después, la doctora Vázquez salió del quirófano. Su expresión era seria, pero no devastada. Alejandro se levantó inmediatamente. «¿Cómo está?», preguntó. «La operación fue exitosa», respondió la doctora, y Alejandro sintió que podía respirar otra vez. «Logramos remover el hematoma completamente». «¿Está bien?», preguntó Isabel. «¿Está bien?», sonrió la doctora. «Pero necesita tiempo para despertar de la anestesia». «¿Cuánto tiempo?». «Puede ser cualquier momento en las próximas horas, tal vez hasta mañana». «¿Podemos verla?». «Pueden verla de uno en uno. Está en cuidados intensivos». «Papá, ¿puedes ir tú primero?», preguntó Isabel. «Yo tengo miedo». «¿Estás segura?». «Sí, dile que la amo». Alejandro entró a la habitación de cuidados intensivos. Elena estaba conectada a varios monitores, pero se veía tranquila, como si estuviera durmiendo profundamente. Alejandro se acercó a la cama y tomó su mano. «Hola, mi amor», susurró. «La operación salió bien. Estás a salvo». Elena no respondió, pero Alejandro habría jurado que apretó ligeramente su mano. «Isabel te manda saludos. Te ama mucho. Todos te amamos mucho». Se quedó ahí durante 20 minutos hablándole, contándole sobre lo que había pasado durante el día, recordándole lo mucho que la necesitaban. «Por favor, despierta», susurró finalmente. «Por favor, regresa con nosotros». Durante las siguientes 12 horas, toda la familia se turnó para visitarla. Laura le cantó canciones de cuna que le cantaba cuando era niña. Daniel le contó sobre sus planes para la universidad. Isabel le leyó un cuento que había escrito especialmente para ella. Pero Elena no despertaba. «¿Es normal que tarde tanto?», preguntó Alejandro a la doctora. «Cada persona es diferente», explicó la doctora. «Su cerebro necesita tiempo para sanar, pero todos sus signos vitales están perfectos. Pero va a despertar». «Sí», respondió la doctora con confianza. «Va a despertar». Era medianoche cuando Alejandro estaba solo con Elena en la habitación. Isabel se había quedado dormida en la sala de espera y Laura y Daniel habían ido a buscar café. «Elena», susurró Alejandro tomando su mano. «Sé que puedes escucharme. Sé que estás ahí». Siguió hablando, contándole sobre su primer encuentro en el mercado, sobre cómo se había sentido cuando vio a Isabel, sobre lo mucho que había cambiado su vida desde que habían regresado. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ser tu esposo?», preguntó, aunque sabía que no podía responder. «Que me haces querer ser mejor persona, que me haces querer ser el hombre que mereces». Fue entonces cuando sintió que Elena apretaba su mano. «¿Elena?», preguntó inclinándose hacia ella. Los ojos de Elena se movieron debajo de los párpados. Lentamente, muy lentamente los abrió. «Alejandro», susurró con voz ronca. «Sí, soy yo», respondió Alejandro con lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy aquí». «¿Dónde estoy?» «En la clínica. Tuviste una operación, pero ya estás bien». Elena miró alrededor de la habitación confundida. «¿Qué tipo de operación?» «En el cerebro había un hematoma del accidente». «¿Qué accidente?». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿No recuerdas el accidente?». «No recuerdo nada», respondió Elena. Y Alejandro sintió que se le partía el corazón. «¿Quién eres tú?». Soy Alejandro, tu esposo». «Mi esposo». Elena lo miró con confusión. «Total, no te reconozco». Alejandro se quedó callado, tratando de procesar lo que estaba pasando. Elena había perdido la memoria completamente otra vez. «¿Tengo hijos?», preguntó Elena. «Sí», respondió Alejandro. «Tienes una hija, se llama Isabel». «¿Dónde está?». «Está aquí en la clínica. ¿Quieres verla?». «Sí», respondió Elena. «Quiero conocer a mi hija». Alejandro salió de la habitación con el corazón roto. Isabel estaba despierta esperando noticias. «¿Cómo está mamá?», preguntó. «Inmediatamente. Está despierta», respondió Alejandro tratando de sonar positivo. «¿Nos recuerda?». Alejandro se arrodilló frente a su hija. «No»,
respondió honestamente. No recuerda nada. Isabel comenzó a llorar. Entonces, no sabe que soy su hija. Sabe que tiene una hija, explicó Alejandro, pero no recuerda nada sobre ti, nada sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar otra vez, respondió Alejandro. Vamos a ayudarla a enamorarse de nosotros otra vez. ¿Crees que sea posible? Sí, respondió Alejandro con determinación, porque el amor verdadero siempre encuentra la manera. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Vidas, tu like y tu suscripción son fundamentales para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Es un pequeño gesto para ti, pero una gran ayuda para nosotros. Isabel entró a la habitación con Alejandro. Elena la miró con curiosidad. ¿Tú eres Isabel?, preguntó. Sí, respondió Isabel con timidez. Soy tu hija. Eres muy bonita, sonrió Elena. ¿Cuántos años tienes? 12, respondió Isabel. ¿Y vivimos juntas? Sí, respondió Isabel. Vivimos en una casa grande con papá y con Daniel. ¿Quién es Daniel? Es mi hermano mayor. Es hijo de papá. Elena miró a Alejandro. ¿Estamos casados? Sí, respondió Alejandro. Bueno, estamos. Es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque tuviste un accidente hace 5 años y perdiste la memoria. Acabamos de volver a estar juntos. ¿Y nos amamos? Alejandro miró a Isabel, luego de vuelta a Elena. Sí, respondió. Nos amamos mucho. ¿Y yo te amo a ti? Sí, respondió Alejandro. Me lo dijiste justo antes de la operación. Elena se quedó callada, procesando toda la información. ¿Puedo conocer a toda mi familia? Por supuesto, respondió Alejandro. Durante los siguientes días, Alejandro, Isabel, Daniel y Laura se turnaron para contarle a Elena sobre su vida. Le mostraron fotos, le contaron historias, le explicaron cómo había sido su vida antes del accidente. ¿Y realmente fui tan terca?, preguntó Elena después de escuchar sobre cómo había escondido el embarazo. Muy terca, respondió Laura, pero también muy valiente. ¿Y Alejandro realmente era tan malo como marido? Al principio sí, respondió Isabel, pero ahora es el mejor papá del mundo. ¿Qué cambió? Nos perdió, respondió Alejandro, y se dio cuenta de que la familia era lo más importante. ¿Y ahora somos felices? Ahora somos felices, confirmó Alejandro. Pero yo no siento nada por ti, dijo Elena con tristeza. ¿Cómo puedes amarme si yo no te amo? Porque sé que en algún lugar dentro de tu corazón el amor sigue ahí, respondió Alejandro, y voy a esperar todo el tiempo que sea necesario. Y si nunca vuelvo a amarte, entonces voy a amarte suficiente por los dos, respondió Alejandro, y voy a ser el mejor padre para Isabel. ¿Y si conozco a alguien más? Entonces voy a querer que seas feliz, respondió Alejandro, aunque me duela. Una semana después, Elena fue dada de alta de la clínica. Regresó a la residencia, pero todo le parecía extraño. Conocía la casa porque había estado viviendo ahí, pero no recordaba nada de su vida anterior. ¿Esta era nuestra habitación?, preguntó parada en la puerta del cuarto principal. Sí, respondió Alejandro, pero ahora duermes en el cuarto de huéspedes. ¿Por qué? Porque no me recuerdas. Porque no sería justo para ti. Elena entró al cuarto y miró alrededor. ¿Fuimos felices? ¿Aquí? Al principio sí, respondió Alejandro, antes de que yo lo arruinara todo. ¿Puedes contarme sobre cuando éramos felices? Alejandro se sentó en la cama. Te encantaba despertarte temprano para ver el amanecer desde la ventana. Siempre me decías que cada día era una oportunidad nueva para ser felices. ¿Y qué más? Te gustaba cocinar. Hacías el mejor estofado del mundo y siempre cantabas mientras cocinabas. ¿Todavía sé cocinar? Sí, sonrió Alejandro. ¿Eso no se te olvidó? ¿Qué más me gustaba hacer? Te encantaba el jardín. Plantaste ese rosal que está en el patio trasero. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Fueron al jardín. Cuando Elena vio el rosal, se detuvo.
Es hermoso, dijo. ¿Realmente lo planté yo? Sí, dijiste que querías que fuera un símbolo de nuestro amor. Elena se acercó al rosal y tocó una de las flores. ¿Y funcionó? Sí, respondió Alejandro. Incluso cuando pensé que te había perdido para siempre, el rosal siguió floreciendo, como si fuera una promesa de que el amor verdadero nunca muere. ¿Crees que voy a volver a amarte? No lo sé, respondió Alejandro honestamente, pero espero que sí. ¿Y si no pasa? Entonces voy a estar agradecido por el tiempo que tuvimos, respondió Alejandro. Y voy a seguir siendo el mejor padre para Isabel. Elena lo miró con admiración. Eres una buena persona. Ahora sí, respondió Alejandro. Antes no lo era. ¿Qué te hizo cambiar? Perderlas a ti y a Isabel, respondió Alejandro. Darme cuenta de que había perdido lo más importante por perseguir cosas que no importaban. ¿Y ahora qué es lo más importante? Ustedes, respondió Alejandro. Mi familia. Ustedes son lo único que realmente importa. Elena asintió. ¿Puedes enseñarme a enamorarme de ti otra vez? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aunque no te recuerde, puedo ver que eres una buena persona. Puedo ver que amas a Isabel. Puedo ver que me amas a mí. ¿Y eso qué significa? Significa que quiero intentar amarte otra vez. Respondió Elena. Quiero darle una oportunidad a este matrimonio. ¿Estás segura? Estoy segura, respondió Elena. No por los recuerdos, sino por lo que veo ahora, por el hombre que eres ahora. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿De verdad? De verdad, sonrió Elena. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? ¿Qué? Quiero que tengamos una boda nueva, una boda para la familia que somos ahora. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio, respondió Elena. Quiero casarme con el hombre que eres ahora, no con el hombre que eras antes. Alejandro la abrazó, llorando de felicidad. Sí, respondió. Sí, quiero casarme contigo otra vez. ¿Y podemos invitar a Isabel y a Daniel? Por supuesto, respondió Alejandro. Van a ser nuestros testigos. 6 meses después, en el jardín de la residencia, frente al rosal que Elena había plantado años atrás, Alejandro Vargas se casó con Elena Soto por segunda vez. Isabel fue la dama de honor, Daniel fue el padrino y Laura lloró de felicidad durante toda la ceremonia. ¿Prometes amar a Elena en las buenas y en las malas?, preguntó el sacerdote. Prometo, respondió Alejandro, y prometo nunca volver a dar por sentado lo afortunado que soy de tenerla. ¿Y tú, Elena, prometes amar a Alejandro en las buenas y en las malas? Prometo, respondió Elena, y prometo construir nuevos recuerdos hermosos con él. ¿Prometen ser una familia unida? Prometemos, dijeron los 4 al mismo tiempo. Entonces los declaró marido y mujer. Pueden besarse. Alejandro besó a Elena y por primera vez en años sintió que todo estaba exactamente como debía estar. ¿Somos una familia feliz ahora?, preguntó Isabel. Somos una familia feliz, confirmó Alejandro. Y vamos a seguir siendo felices porque finalmente entendimos lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó Daniel. El amor, respondió Elena. El amor verdadero que supera cualquier obstáculo, incluso la pérdida de memoria, preguntó Isabel. Incluso la pérdida de memoria, sonrió Elena. Porque el amor verdadero no necesita recuerdos para existir, solo necesita corazones dispuestos a amar. Esa noche, durante la cena de celebración, Alejandro miró a su familia alrededor de la mesa. Isabel estaba contando chistes, Daniel estaba tocando la guitarra y Elena estaba sonriendo con esa sonrisa que había enamorado a Alejandro 2 veces. ¿En qué piensas?, preguntó Elena. En que hace un año pensé que lo había perdido todo, respondió Alejandro, y ahora tengo todo lo que siempre quise. ¿Y qué es lo que siempre quisiste? Una familia que me ame,
respondió Alejandro. Una esposa que me elija todos los días, hijos que estén orgullosos de mí. ¿Y lo tienes? Lo tengo, sonrió Alejandro, y esta vez nunca lo voy a dar por sentado. ¿Prometes? Prometo, respondió Alejandro. Te amo, Elena, los amo a todos. Y nosotros te amamos a ti, respondió Elena. Nuestra familia rara, complicada, pero perfecta. Papá, preguntó Isabel. Sí, mi amor. ¿Crees que vamos a ser felices para siempre? Alejandro miró a su hija, luego a su esposa, luego a su hijo. Creo que vamos a ser felices, respondió. Y vamos a luchar todos los días para seguir siendo felices. ¿Y si surgen problemas? Entonces los vamos a enfrentar juntos, respondió Alejandro. Porque eso es lo que hacen las familias, se cuidan mutuamente. Para siempre, prometió Alejandro. Sin importar qué pase, vamos a ser una familia. Incluso si mamá pierde la memoria otra vez. Incluso si mamá pierde la memoria otra vez, respondió Alejandro. Porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Elena tomó la mano de Alejandro. ¿Sabes algo? ¿Qué? Creo que me estoy enamorando de ti otra vez. ¿De verdad? De verdad, sonrió Elena. Y esta vez va a ser para siempre. Alejandro la besó, y en ese momento supo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado una familia que lo amaba, una esposa que lo elegía y la oportunidad de ser el hombre que siempre había querido ser. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín donde crecía el rosal que Elena había plantado años atrás, la familia Vargas celebraba no solo una boda, sino el milagro de un amor que había sobrevivido a la pérdida de memoria, al dolor, al tiempo y a todos los obstáculos que la vida les había puesto en el camino. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Y así concluye la increíble historia de hoy. Si te emocionaste con el viaje de Alejandro y Elena, no te olvides de dejar tu like, compartir tu opinión en los comentarios y, por supuesto, suscribirte al canal El Contador de Vidas. Publicamos historias que te llegarán al corazón todos los días. Te esperamos en la próxima.